Sean todos bienvenidos a esta familia de Ministerio Camino Eterno, una familia que está fundada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesucristo es la verdad. El día de hoy quiero realizarte una pregunta, un poco incómodo, pero es más que necesario. Y la pregunta es, ¿tenemos realmente una vida cristiana? ¿Somos cristianos de verdad o solo tenemos una apariencia? Es una pregunta necesaria y que debemos responder examinando nuestras vidas, examinando nuestro corazón, examinando nuestro ser. ¿Realmente somos cristianos o simplemente somos una apariencia? Porque muchas veces denunciamos lo que está mal, lo que es falso, aquello que no proviene de Dios o que es simple imitación. Y una imitación siempre tiene que ver con la mezcla entre lo genuino y lo falso, ¿sí? No es todo falso. Hay cierta apariencia de verdad, hay cierta verdad y falsedad. Y la pregunta es, ¿nosotros no somos acaso esas personas que son hipócritas, que son falsos, que no son verdaderos cristianos? Debemos hacernos esas preguntas. De todo en esta vida, todo lo que hay en este mundo se puede falsificar. Muchas personas, por ejemplo, compran productos que son originales porque pueden pagarlo. Pero otras personas que desean tener eso y no pueden pagar, compran algo que es falso. Es más económico, pero no es original. Es falso. La verdad que un cristiano no debería realizar esto, ¿sí? Porque si no puedes pagar el original, ve y compra el mismo producto de otra calidad o calidad similar, pero que no contenga la marca original que tú deseas. Porque la verdad es que no puedes adquirirlo. Dentro del cristianismo, dentro de la vida cristiana, tenemos cristianos genuinos y tenemos a cristianos falsos. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué cristiano soy yo? ¿Qué cristiano soy yo? Aquí he tomado un pedazo de un estudio que luego estará publicado en Facebook, en mi canal, Misionero Juan Zapata, sobre cristianos de verdad o cristianos de apariencia. En dicho estudio hablamos lo que Jesús dijo en Mateo 7:21. Permítame que te lo lea. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que esto es muy importante. Jesús nos está mostrando algo muy profundo, que decir Señor con los labios no garantiza que Cristo gobierna nuestras vidas. Y si Cristo no gobierna nuestras vidas, Él está remarcando, no entrarás en el reino de los cielos. Hermano, me está diciendo que una persona que aparenta ser cristiana no entrará en los cielos. No lo digo yo, lo dice Jesús. No todo aquel que diga Señor entrará en el reino de Dios. Porque no basta confesar con los labios, sino llevar una vida de cristiana genuina. Podemos hablar como cristianos, vestir como cristianos, publicar versículos cristianos en la web, en los estados, en las redes sociales. Podemos cantar alabanzas y decir Señor, Señor. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿nuestra vida demuestra realmente, ¿sí?, que le pertenecemos a Cristo? Esa es la pregunta. Bienvenido a cada uno que se van sumando en este live. Dios los bendiga. Entonces, aquí veremos algo muy importante, ¿sí? Mira las notas que tomé apunte. La palabra Señor tiene una connotación de autoridad, ¿sí? En el mundo antiguo, el título de Señor se usaba para los césares, para los maestros, para los amos de esclavos, ¿sí? Así que el título de Señor es autoridad,
¿sí? Esa autoridad. Reflejaba autoridad. Saludos, bienvenidos. Bien. En el contexto cristiano, cuando confesamos a Jesús como Señor, ¿sí? No estamos simplemente utilizando un título religioso, ¿sí? Más bien estamos reconociendo su autoridad en nuestras vidas. Esa es la clave. Decir a Jesús Señor es que reconocemos su autoridad en nuestras vidas. Y si hay autoridad, tiene que haber obediencia. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, esta es la palabra de fe, que predicamos, que si confesares, escuchan bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no termina en confesar solamente, luego continúa, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que hay dos puntos. El confesar no es suficiente. Debes creer que Jesús es el Señor, es la autoridad, que Él murió y resucitó para que seamos ¿qué? Salvos. Muchas personas pueden decir, como dijimos a un principio, Señor, Señor, pero lo dicen de los labios para afuera. Por tanto, si alguien se preguntaba, confesar con la boca, dice la Escritura, ¿es más que suficiente para que yo sea salvo? La respuesta es no. No. La confesión bíblica involucra mucho más que mover mi lengua, ¿sí? Vamos un poco al texto original. Aquí lo apunté para no equivocarme. La palabra confesar, que se usó en el original, en el idioma griego, ¿sí? Fue homologeo. No sé si está bien pronunciado. Homologeo. Tiene la idea de reconocer, declarar, admitir, expresar públicamente aquello con lo cual estoy de acuerdo. Esa es la palabra. Entonces, yo confieso públicamente que estoy de acuerdo con lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Jesús es el Señor. Es la autoridad suprema. Es el único camino al Padre. Él es la vida, la resurrección. Y que todos aquellos que están unidos a Cristo no morirán eternamente, sino que vivirán para siempre. Yo lo creo, lo confieso públicamente. A eso se refiere, con confesar con la boca. Además de que en la época que Pablo lo escribe, estaba hablando de que deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por aquello que nosotros confesamos. En la época de los apóstoles, decir que Jesús es el Señor iba contra los césares, porque los césares se consideraban Dios, el Señor por excelencia, el único. Entonces, un grupo de personas allá en la punta del reino diciendo Jesús es el Señor, contradecía lo que el César disponía en su gobierno. Entonces, aquellos que confesaban a Jesús como el Señor podrían terminar muertos. De hecho, sucedió de esa manera. Muchos de los cristianos de las primeras iglesias fueron asesinados, perseguidos, encarcelados, porque confesaron que Jesús es el Señor. Y los césares, o el César, no podía escuchar esto, no podía permitir eso en su gobierno, ¿verdad? Porque él era el único Señor. Los perseguía y los mataba. Así que de eso se está tratando en cuanto a la fe. Que si yo tengo fe y confieso a Jesús como Señor, como mi autoridad, como mi Rey, yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por lo que yo creo. Si no estoy dispuesto a dar mi vida por lo que creo, entonces mi fe no es genuina. Por tanto, yo solamente soy un cristiano de título, de papel. Vivo de una apariencia, de un lenguaje religioso, pero no soy un verdadero cristiano.
En otras palabras, soy una imitación de lo que debería ser o de lo que es un cristiano verdadero. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Me explico? Así que no es tan fácil como decir voy a una iglesia, me congrego, canto, alabo, adquiero un lenguaje cristiano. Bueno, ahora ya soy parte del cuerpo de Cristo. Siempre el punto para saber si soy o no soy un hijo de Dios real, genuino, ¿sí? No una imitación barata, es analizar mi corazón y hacerme esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por esto, lo que yo creo, por la fe, por Jesús, por aquel que yo digo, Él es mi Señor? ¿Estoy dispuesto realmente a que si alguien entra en el momento del culto con armas y dice aquel que niega a Jesús va a vivir, y aquel que lo confiesa como Señor y Salvador en este preciso momento se le quitará la vida? ¿Qué haría? ¿Qué haría yo? Y eso solo lo vas a saber tú y Dios en la intimidad. Pero debes hacerte esa pregunta. Debes hacerte esa pregunta para saber si tú eres un cristiano verdadero, un hijo de Dios, o simplemente eres una falsificación. Hermano, es muy extremo. ¿Te parece extremo? Analiza la vida de los apóstoles, analiza la vida de los primeros cristianos, vea la historia de las primeras iglesias, de los primeros 350 años. Analiza y dime tú si es extremo. Personas que estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos a ser quemados, pero jamás negar su fe en Jesucristo. Pero hoy tenemos ciertas dificultades en nuestras vidas y ya nos enojamos con Dios. Tú no existes, tú no me amas, no voy a congregar más, no voy a leer más las escrituras, ya no voy a orar más, porque lo que yo necesito, porque lo que yo quiero, porque lo que yo te pido, yo. El Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo, no se trata del título yo. Se trata de aquel que dio su vida. De Él se trata. Confesar a Cristo con la boca debe terminar manifestándose en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Ya que puedo decir Jesús es mi Señor, pero vivir en obediencia solamente a mis deseos. Como mencionamos, yo puedo decir Señor, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres la única autoridad en mi vida, en mi familia, en mi hogar, y sin embargo yo vivo bajo la obediencia de la carne, de mis deseos, de mis placeres mundanos. Entonces, Jesús no es tu Señor. Yo puedo decir Jesús es mi Señor y rechazar sus enseñanzas. Y esto suele suceder a menudo en la actualidad en lo que llamamos los neopentecostales y los carismáticos y otras religiones similares o sectas religiosas que afirman decir con sus labios Jesús es mi Señor, pero rechazan sus enseñanzas, ¿sí? Porque si yo considero, yo entiendo y estoy de acuerdo de que la Biblia, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, esto que tengo aquí, lo que aquí dentro hay, es inspiración de Dios, es palabra de Dios, que sus enseñanzas son divinas. ¿Por qué? Porque provienen de los pensamientos de Dios, que son para nuestras vidas. Si yo creo en esto, ¿por qué después lo rechazo? ¿Por qué yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor? Porque yo confieso con la boca que la Biblia es palabra de Dios, pero luego rechazo las enseñanzas. Por ejemplo, el pastorado femenino. No existe en toda la Escritura el pastorado femenino. Y cuando Dios inspira a los apóstoles para dar los requisitos del obispo, siempre es en sentido masculino, es para el hombre. Al hombre se le ha otorgado el liderazgo espiritual.
a ser pastor de la Grey. ¿Por qué hoy se levantan movimientos donde rechazan la enseñanza y buscan textos fuera de contexto o se van a una historia que no tiene nada que ver con nosotros, sino con una historia de otra nación, de otra bandera, para otro tiempo que ya se cumplió, y de ahí agarran textos fuera de contexto para afirmar una enseñanza moderna que va completamente en contra de lo que Dios inspiró en su palabra? Eso se llama, mis estimados, rechazar las enseñanzas de Dios. Y si tú rechazas las enseñanzas de Dios, tú no eres un cristiano verdadero. Eres una falsificación. No eres auténtico, aunque nos duela. La palabra del Señor dice que en otro tiempo Él nos habló a través de los profetas. Nada Él hacía sin antes hablar con sus profetas, porque así se manejaba en la antigüedad. Dios hablaba con el profeta para que el profeta entregara el mensaje al pueblo, que por lo general eran mensajes de juicio, debido a la rebeldía de la nación. Y cuando el pueblo quería expresar algo al Padre, utilizaban al sacerdocio, al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el portavoz del pueblo y el profeta el portavoz de Dios. Así se manejó en la antigüedad. Ya cuando vino Jesús, muere en un madero, resucita, esa manera de tratar con el pueblo culmina, se termina. Ya no existe más, porque ahora nos habla su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo que está en el Nuevo Testamento son palabras de Jesús, y lo que los apóstoles dejaron escrito son palabras y enseñanzas de Jesús. Es la forma en la cual trabaja Dios a partir de que Cristo fue resucitado y ascendido al cielo. Por tanto, hoy ya no hay profetas. No existe profetas como el título de antes. Somos todos profetas en el sentido que todos predicamos la palabra de Dios. Cuando tú das un testimonio, cuando tú exhortas a una persona, cuando tú le hablas de las escrituras, estás profetizando. ¿Por qué? Porque estás hablando la profecía más segura, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero el título profeta como tal ya no está vigente. Tampoco los apóstoles, porque los apóstoles solo son 12 y no hay más. Son el pilar fundamental. De hecho, en Apocalipsis dice, hay 12 pilares con los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Y cuáles son? Fulano, Mengano y Celtano. ¿Esos dónde están? En la Biblia. Pregunta, si son 12 pilares, son 12 nombres, ¿dónde se van a meter los apóstoles modernos? No hay cabida para ellos. Entonces, al decir que yo soy profeta, al decir que yo soy un apóstol, estoy rechazando la enseñanza que está en la Escritura. En otras palabras, estoy diciendo que la Biblia es incompleta y que lo que Dios me revela hoy, pero un Dios falso, porque no es el Dios de la Biblia, las revelaciones que recibo hoy, ¿sí?, son mejores. Son lo que hoy necesita el pueblo escuchar. La Escritura ya no importa. Entonces, termino de nuevo en que soy un cristiano falso. Yo no soy genuino. Estoy rechazando las enseñanzas de Jesús. Y así muchas otras enseñanzas que se rechazan. ¿Sí? El desorden dentro de la iglesia. La mala interpretación del don de lenguas. La mala interpretación del poder del evangelio, etcétera, etcétera. Muchas enseñanzas que son bíblicas y son rechazadas en la actualidad por falsos creyentes, Esa es la verdad. Yo puedo decir Jesús es mi Señor, pero no quiero abandonar lo que Dios aborrece o condena. ¿Has visto algún creyente que dice ser cristiano, alaba al Señor, incluso puede dar su dinero en la iglesia, su diezmo, sus ofrendas y cree en eso, ¿verdad? Pero luego tiene una doble vida. No quiere abandonar aquello que Dios aborrece. Y no estoy hablando de personas que recién comienzan una vida de cristiana. ¿Por qué?
porque es un niño espiritual que tiene que aprender a caminar. Pero hay personas que ya llevan 7 años, 10 años y aún siguen la mentira. Dios aborrece la mentira. Siguen en el chisme. Dios aborrece el chisme. Y siguen en muchas otras cosas que Dios aborrece, que Dios condena. Pero ellos dicen, yo soy un hijo de Dios. La pregunta es, ¿será? ¿Lo será realmente? Por tanto, mis queridos amigos, la pregunta a contestar en esta mañana es, ¿qué confesamos o qué confiesa nuestra vida delante del pueblo y delante de Dios? Nuestra vida, no simplemente en nuestros labios. ¿Qué confiesa nuestra vida? Romanos 10:9 comienza con la confesión de la boca, pero esa confesión está unida a la fe del corazón. Si no hay una fe genuina en tu corazón, entonces lo que tu labio está confesando son palabras vacías. No tiene valor alguno. No hay propósito. La verdadera fe produce una vida diferente. ¿Sí? La verdadera fe produce una vida diferente. Nosotros, sin duda alguna, somos salvos por fe, no por obras, ¿sí? Pero la fe verdadera produce obras, porque la fe sin obra es muerta. No que yo sea salvo por las obras, sino que mis obras es resultado de la fe. Entonces, si yo confieso a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, es porque yo tengo fe en ese Cristo. Y si yo tengo fe en ese Cristo y tengo al Espíritu Santo en mi vida, voy a producir obras buenas, diferentes a mi vieja manera de vivir, porque ahora soy una nueva criatura. Todas las cosas son nuevas, dice, y las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron. Si somos salvos, esta fe nos lleva a caminar de una manera diferente, ¿sí? Por eso necesitamos conocer a Cristo. Te pregunto, ¿tú conoces a Cristo? Tú me puedes decir, sí, ok. ¿Conoces su palabra? Pero a cabalidad, toda su enseñanza. ¿Conoces su palabra? ¿Conoces su carácter? ¿Sí? ¿Conoces la pureza de Cristo? ¿Conoces la compasión de Cristo? ¿La verdad y el amor de Cristo? ¿Lo conoces a profundidad? ¿Conoces cómo Él trataba a las personas? ¿Tú sabías que Jesús, por ejemplo, Él trataba diferente? Había 2 grupos de personas a las cuales Él no trataba igual. Al pecado moral, a las personas sencillas como tú y como yo, siempre Él actuó con misericordia y con amor. Recordemos, por ejemplo, la adúltera cuando toda la iban a apedrear. Él dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie se atrevió a realizar dicha obra y luego Él le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco. Ve y no peques más. Él no le agredió, no la atacó, no le dijo, tú te merecías esto porque hiciste aquello, ¿verdad? Cosas que hoy haríamos si vemos a un hermano que cae en pecado. No, tuvo misericordia. Vemos a un Cristo que se reunía con las prostitutas, con los borrachos, con mercaderes, con personas de baja calaña de vida, obviamente no para contar chistes ni para pasar un buen rato, sino para presentarles el reino de Dios, pero se les presentaba con amor y con misericordia. Pero había otro grupo de personas a las cuales Él trataba de una manera distinta. Eran los líderes religiosos. A estos líderes que decían conocer la voluntad de Dios. Decían ser los portavoces de Dios. Decían que ellos tenían la verdad espiritual.
Contra esto Jesús fue muy diferente, porque los llamó sepulcros blanqueados, los llamó nido de víbora, y se fue más allá y dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ahí surge una diferencia importante y muchos hoy lo confunden porque cuando tú hoy denuncias públicamente la herejía de un falso ministro, de un falso predicador, de un falso apóstol, falso profeta, te dicen, no, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Por qué criticas al siervo de Dios? ¿Qué nos recuerdas cuando Jesús le habló a la adúltera y le habló con misericordia? Ah, espérate, espérate, espérate. La adúltera pertenecía a un grupo diferente, los líderes a otro. Y Jesús a los líderes no le tuvo compasión. Les dijo la verdad. Les dijo la verdad. Porque no eran ni siquiera líderes sinceros. Vivían una hipocresía. Como hoy en día hay muchos líderes, muchos falsos ministros que saben que mienten al pueblo, pero no les importa la mentira porque les deja buenos dividendos. Y publican sus herejías de manera pública. Por eso, de manera pública, hay que denunciarlos, como Jesús lo hizo. Así que los que tienen esos becerros de oro utilizan al otro grupo para traer misericordia a los líderes. Y están mal. ¿Por qué pasa esto? Simple y llanamente porque no han conocido a Jesús. No han conocido a Jesús. Conocieron un lenguaje religioso. Conocieron una vida religiosa, pero que no está basada en las Escrituras, sino está basado en mis emociones, en lo que yo siento, en lo que mis ojos ven. Y si mis ojos ven a un pastor carismático, a un pastor que me hace reír y llorar, a un pastor que tiene una ONG cristiana, a un pastor que es reconocido a nivel nacional, yo veo eso, conclusión, es un hijo de Dios. Pero no estás viendo lo que realmente importa, la doctrina de Dios. Predican una doctrina diferente. Están bajo maldición. Hagan lo que hagan, que a los ojos humanos pareciera ser bueno, si no tienen doctrina, no tienen a Dios. Y el que no tiene a Dios no es salvo. ¿Tú conoces esto? ¿Sí o no? Respóndelo en tu corazón. Tenemos que conocer a Jesús. Si somos verdaderos cristianos, debemos conocer a Jesús. La cuestión es que conocemos más al predicador que a Jesús. Luego, una vez que conozcamos a Jesús, debemos permitir que Él transforme nuestra vida. Todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios condena, nosotros debemos de aborrecer y condenar. No defender, no buscar excusa, no justificar el pecado porque me cae bien la persona. No. Lo que es pecado es pecado. Si Dios lo aborrece, yo lo tengo que aborrecer. Si Dios lo condena, yo lo condeno. ¿Quién eres tú para condenar? Yo no condeno a nadie en decir mi corazón está condenando. Yo condeno porque la palabra está condenando. Recito las palabras del Señor. Lo que es pecado, punto. Si no se arrepiente, va a ir a un lugar de condenación. No es porque yo lo quiera, lo desee o lo diga. Simplemente repito lo que la palabra ya dejó estipulado, qué es condenación, qué es pecado, qué es santificación, cómo vivir una vida de santificación. Repetimos lo que dice la Escritura. Así que debemos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas y nos transforme si somos verdaderos cristianos. Así que el día de hoy te invito a que no olvidemos que Dios mira el corazón, que a Dios tú no le puedes engañar, que Dios conoce tus pensamientos, que Dios sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Todo lo que tú haces, ¿sí?, dentro de una congregación, ya sea cantar, predicar, maestro o maestra de la escuelita dominical, limpiar el templo, ayudar con la limpieza, etc.
Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú lo haces por amor a Él o si lo haces por reconocimiento público, por quedar bien con el pastor, por quedar bien con la esposa del pastor, para que los hermanos digan, uy, qué santo que es este hermano, qué santa que es esta hermana. Dios conoce todo. Tú puedes engañar a las personas, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, la pregunta sigue vigente. ¿Somos cristianos o somos una apariencia? Debemos orar y pedir a Dios que nos ayude a no vivir de apariencia. Si hasta el día de hoy has vivido una vida de apariencia, una vida que ha intentado agradar al hombre, a los hermanos, al pastor para quedar bien y no para agradar a Dios, es un momento para que tú entres en oración, en la intimidad, en tu hogar, pidas perdón al Señor y le digas, Señor, ayúdame a vivir una vida de cristiana genuina. Ya no quiero vivir bajo apariencia, sino quiero vivir como un verdadero hijo tuyo, conocer a Jesús realmente y permitir que transforme mi vida, para que yo también pueda predicar tu palabra o testificar de ti, pero no desde la falsedad, sino desde la originalidad. Es lo que tienes que hacer. Dios perdona todos los pecados morales, pero tú debes examinarte y darte cuenta si eres un verdadero cristiano o solo eres una apariencia. Y si es lo segundo, pide perdón, arrepiéntete. Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso, te va a perdonar y te va a dar las fuerzas para que a partir de hoy tú lleves una vida genuina y ya no seas una simple falsificación. Hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga grandemente, a ti, a tu familia. Gracias por estar, gracias por compartir. Si tienes preguntas, puedes dejarlo al privado, serán contestadas. Hasta la próxima. Chau, chau.